Muchas gracias. Para que pueda impartir el curso de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Sí, como decía la maestra Violeta, les voy a pedir por favor que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Al final de la exposición de su servidora vamos a tener unos minutos para que podamos ir aclarando cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema, así como cualquier aportación que tengan para el mismo. Es un tema que resulta un tanto interesante, también es un tema un tanto controversial, ¿no? Que hay una parte de aún estamos los que nos dedicamos a esta parte de la psicología forense, principalmente, en que se pueda así velar como una metodología complementaria. En alguno de los casos lo vamos a ir viendo a mayor detalle. Y solamente pedirles eso. Espero el taller sea muy productivo para ustedes y vamos a iniciar. Y quisiera iniciar con la siguiente reflexión. Una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Justamente la detección de mentiras y el estudio del lenguaje no verbal, como les decía, es una metodología complementaria en el sentido, por ejemplo, específicamente en psicología, que puede ser utilizada a raíz o aparte de pruebas psicométricas o aplicación de pruebas proyectivas. Puede también ser complementaria para el análisis de conducta, entonces lo vamos a estar viendo también desde esa perspectiva. ¿Y qué quiero que identifiquemos? Que entonces la mentira es un comportamiento social que suele ser muy frecuente. Hay un estudio que dice que el mexicano miente alrededor de 10 veces al día, ¿no? Entonces es un comportamiento muy común y aceptado socialmente. También la mentira va a ser justamente se define como la ausencia de la verdad y vamos a estarlo identificando en 3 componentes: en lo que se sabe, lo que se cree y lo que se piensa. Esos son 3 importantes elementos del estudio de la mentira. Y justamente no todo va a ser mentira, sino ¿qué es lo que pasa? A veces esta omisión de información, estas cosas que justamente no decimos en la comunicación, hay como ciertos criterios en el estudio de la mentira. Entonces, en ese sentido es qué es lo que yo expreso, cuáles son estas creencias y esta forma de pensar. Hay que distinguir que la mentira entonces va a ser alusión a la intención, es decir, que yo tengo una intención de omitir información de algo en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces hay que distinguirlo del error, omisión, equivocación o mala comunicación. El concepto de mala comunicación vamos a hacer referencia a estos elementos básicos que debe de tener la comunicación en el sentido de que hay un emisor y hay un receptor. Entonces, esta mala comunicación van a ser todas estas barreras en esa comunicación, como puede ser el propio mensaje, el rol de estos dos personas, quien recibe el mensaje, quien da este mensaje y cómo da este mensaje. Entonces, la mentira se caracteriza entonces por la intención. Y algunos científicos específicamente que se dedican a estos estudios especializados en la mentira, como Coleman en 1981, nos dice que hay varios criterios para realmente de afirmar que es mentira. Y alguno de estos es la creencia del emisor en la falsedad y la afirmación. Es decir, que entonces hay toda una construcción del engaño o de la mentira y entonces la persona va a estar demostrando comportamientos verbales y no verbales, literal, que pueden ser observables como el tono de voz, la postura, los movimientos que esté haciendo esta persona, movimientos corporales, los gestos que tenga, la intensidad. Por ejemplo, si yo subo mi voz, eso habla del mensaje, va acompañado de esta secuencia del mensaje y justamente de este sentido de intencionalidad. Y también si empiezo a bajar mi voz, habla también de esta parte, de qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que está diciendo mi narrativa, y esto va acompañado también de todo este lenguaje no verbal. Entonces, en ese sentido, otro de los componentes que
refieren estos mismos autores es la intención de mentir. Como decíamos, cuando entonces, y quisiera que en este sentido ustedes se vayan a un escenario real de la última vez que mintieron. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando hay una intención de mentir, lo que se busca es falsear justamente. Y hay una serie de comportamientos, de creencias para afirmar esa mentira, ¿no? Entonces, este componente importante de la intención de mentir es que se va a dar información tratando también de justificar esa mentira, ¿no? Es decir, como dar información. ¿Me apoyan, por favor, con su micrófono? Como les decía, al final vamos a tener unos minutos para las dudas y sus aportaciones. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que se vuelve una falsedad objetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces construimos y hay un trabajo ahí cognitivo donde entonces estos recursos mentales se enfocan en esto que estoy diciendo, aun cuando sea una mentira, tratamos de darle un sustento como si fuera real. Entonces, ¿qué pasa con la mentira en los seres humanos? Como yo les decía hace ratito, es un comportamiento muy común que vamos a estar teniendo los seres humanos y que justamente también hay algunos autores que dicen que la mentira, así como otros mecanismos que hemos desarrollado a través de la evolución, justamente lo que nos ayudan es a adaptarnos. Y como les decía, pueden irse a cualquier situación, la última situación en la que tuvieron que mentir, donde entonces se vuelve una respuesta socialmente aceptable. Y específicamente, como yo les decía, se vuelve el estudio y la detección del lenguaje no verbal y la detección de mentiras, es complementaria, es una metodología complementaria y una de las áreas donde se suele utilizar es la psicología forense. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Muchísimas gracias. En esta área de la psicología, justamente lo que vamos a estar haciendo es el análisis complementario del comportamiento, y una de las técnicas que vamos a utilizar ahorita, van a hacer ustedes el ejercicio, van a tener ahorita unos minutos, es por medio de la escritura, así como de este análisis del lenguaje no verbal, como les decía, de la postura, del tono de voz, de estas, ahorita vamos a ver en la parte de la escritura, qué es lo que se dice. A lo mejor yo digo, qué bonita te ves, pero mi lenguaje no verbal dice otra cosa. Entonces, vamos a entender en esta área en particular de la psicología que entonces es un intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, generar y o manipular de algún otro modo información factual. El factual tiene que ver con esta información real que tenemos, pero entonces se intenta, no lo sabemos si sí de manera exitosa o no, pero se intenta modificar esta información. Si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con estos canales de comunicación, de quién recibe este mensaje y cómo se vuelve un intento de falsear dicha información. Y o emocional, por medios verbales, con el fin de crear o mantener en otra u otras personas una creencia que el propio comunicador considera falsa. Esos son los criterios, y si ustedes se dan cuenta, hay varios elementos importantes, porque entonces vuelve a resaltar este componente de la intencionalidad. Entonces, esta metodología vamos a ir viendo ahorita a detalles cómo se aplica no solamente en la psicología forense, el estudio de la mentira, ahora se aplica. ¿Me apoyan con sus micrófonos, por favor? Se ocupa en varias áreas, en el área laboral, hacen estos procesos de reclutamiento de personal, y es una de las técnicas y de las metodologías que se ocupa también propiamente en estos lugares de la psicología forense en sí. Entonces, cada vez tiene mayor funcionalidad y, como yo les decía hace un instante, es complementando, es exclusivamente de el estudio de la mentira, sino que tiene que ser complementario con algunas otras técnicas y metodologías.
Y entonces para esto vamos a tener cuál es la psicofonía, cómo desde el aspecto cognitivo, el aspecto emocional e interaccional, es decir, de la interacción con otras personas, vamos a estar identificando esta detección de la mentira. La primera parte entonces es que cuando hay una mentira, la mente y este aspecto cognitivo, el pensamiento, es más difícil de que se evoque. Es decir, que si yo te pregunto tu fecha de cumpleaños, la respuesta es de segundos. Pero si entonces seguramente también les ha pasado que conocen gente o personas que si tú te fuiste, por ejemplo, de viaje a Cancún, ¿no? Entonces te dicen, yo también me fui a Cancún y entonces te van creando una historia, pero la respuesta es, como no lo conocen y no es un recuerdo, entonces la respuesta de qué vieron, cómo se la pasaron, qué lugares conocieron va a ser más tardía y es cuando identificamos la mentira. También cuando se dice la verdad, estos mecanismos se activan más rápido. Con esto la respuesta suele ser más espontánea, suele ser más rápida y aparte hay una cronología de los hechos más coherente, ¿no? Es como yo les decía en este mismo ejemplo. Si tú no conoces un lugar en particular, lo vas a referir como te imaginas que es, pero si ya lo conoces, vas a ver también de otro elemento muy importante en la detección de mentiras, que es la temporalidad. ¿Qué características también tenía este lugar? Como un recuerdo en sí. Entonces, todos estos elementos a nivel cognitivo se pueden identificar. Y vamos a tener entonces cuál es el proceso de la mentira. Vuelvo, quisiera que pudieran ir haciendo como los ejercicios con estos ejemplos y estas situaciones en las que ustedes pudieron identificar la mentira en alguien más o ustedes estuvieron en una situación en la que tuvieron que mentir en sí. La primera respuesta es que en un primer momento hay un estímulo. Ese estímulo puede ser externo o interno. Por ejemplo, un estímulo interno puede ser, hace un año me acordé de una situación, ¿no? Y entonces eso evoca los siguientes pasos. Externo puede ser la situación con cualquier persona, ¿no? Con esta parte ambiental, cualquier estímulo externo, que puede ser el clima, el tránsito, cualquier situación que puede detonar una situación de mentira. Y el estímulo, vuelvo, puede ser interno o externo. Entonces hay una interpretación de este estímulo. Esta interpretación, vamos a, ¿qué es lo que pasa? Si entonces esta información sí está registrada en nuestra memoria, va a haber una respuesta en automático. Si no es así, lo que vamos a hacer es justamente, aquí es donde llega la mentira en la identificación del estímulo, porque emite una respuesta, esa respuesta la vamos a, pero al mismo tiempo no hay una reacción. ¿Por qué? Porque, como yo les decía hace ratito, la mentira entonces es construida. Al ser construida, no coincide con este proceso psicofisiológico. La respuesta se vuelve más tardía, no evocamos un recuerdo, sino que estamos construyendo una narrativa desde ahí, ¿no? Entonces, como este ejemplo que les ponía. Entonces, el proceso es el siguiente. Ahorita vamos a ver una de las metodologías para la detección de mentiras, que es la entrevista. Y quisiera que pudiéramos puntualizar en este punto, porque algo de la entrevista, como esta herramienta de obtención de información, es que, por ejemplo, cuando ya identifique esta incongruencia en el comportamiento no verbal, pero también en la narrativa de esta persona, entonces lo que voy a estar haciendo es que en el momento en el que identifico estos estímulos y estas respuestas construidas que esta persona va a estar teniendo, también entonces vamos a estar haciendo preguntas de esta información sesgada que esta persona nos está dando. Ahorita vamos a verlo un poco más a detalle cuando lleguemos a ese punto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Justamente la actividad consiste en que en 5 renglones quisiera que recordaran su primer día, los que fueron al preescolar y los recuerdan del preescolar.
de la primaria o la secundaria, es decir, como esta primera vez que fuiste a la escuela, en cualquier grado académico. Quiero que los recuerdes con todos los elementos que tú tengas en 5 líneas. Entonces tienen 5 minutos para hacerlo. Y ahorita quien guste compartirnos, vamos a empezar a hacer un análisis justamente de eso. ¿Alguna duda? Sí, todas las actividades que vamos a ir haciendo son para ustedes, solamente ahorita quien quiera compartir y vamos a ir haciendo los análisis para que las tengan ahí. Gracias. No se escucha nada. Es que estamos en una actividad. La actividad es anotar en 5 líneas, por lo menos, cuál fue tu experiencia cuando ingresaste, ya haya sido al kinder o a la primaria. Y ahorita vamos a continuar. Pedirles, por favor, que tengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Al final de la exposición vamos a tener unos minutos para que podamos resolver cualquier duda que ustedes tengan o alguna aportación, por favor. Las actividades que vamos a hacer igual son para ustedes, para que las tengan ahí. Quien guste compartir, ahorita lo vamos haciendo, pero son para ustedes. No tienen nada que hacer de las actividades en el chat, por favor.
Perfecto. Ya están terminando algunos y algunas. ¿Qué es la primera parte de análisis que vamos a hacer? Es que puedas, ya sea con un color o con la pluma que tengas ahí, identificar solamente las emociones relacionadas con ese momento. ¿Sentiste tristeza, alegría, enojo? Ahora, con otro color, si tienes posibilidad para que vayas haciendo el análisis completo, vas a subrayar por separado los hechos. Es decir, en este texto que amablemente Ariel nos comparte sería: recuerdo que fue muy agradable porque mis padres con tiempo me entusiasmaron. Eso sería un evento, una situación. El que se sintió mal, no se sintió mal, perdón, sino que se sintió a gusto, sería otro evento. Es decir, que ahí él evoca dos recuerdos diferentes. Seguramente el primero tiene que ver cuando lo llevaron o el cómo se estaba preparando el antes de ir a la escuela, ¿no? Y no solamente me refiero al momento, sino cómo fue preparándose a la idea de ir a la escuela. El segundo evento o la segunda situación tiene que ver él estando dentro ya de la escuela, cómo se sintió. Que se sintió a gusto, ese es otro evento diferente. Y el último evento, en una interacción con iguales, que pudo participar y al mismo tiempo se sintió contento. ¿Por qué hablamos de esta secuencia en los eventos? Porque cuando hay una mentira, no se sostiene esta idea y esta lógica secuencial. Es decir, que podemos estar hablando sí del mismo tema, pero no hay un orden ni una organización lógica de eso que sucedió. Que también eso lo vamos a ver con esta psicología del testimonio, que pasa, por ejemplo, en el testimonio de falsas víctimas, que hay toda una creación de una narrativa o de una declaración y que entonces lo dicen igual. Y entonces sí te los repiten y te los repiten y te los repiten igual, pero no hay una emoción. No hay esta parte secuencial como aquí la podemos estar identificando, que entonces habla de los eventos. Estos eventos están acomodados cronológicamente, están hablando de cómo fue la situación, pero al mismo tiempo también cuáles fueron las emociones que estuvieron dentro de esa experiencia. En algunos delitos, por ejemplo, como lo es abuso sexual o la propia violación sexual, como estos delitos graves, podemos sí estar observando algunos comportamientos, ya sea demasiada emoción o apenamiento emocional. Pero, ¿y a qué me refiero con esto? ¿Y por qué lo resalto? Porque vamos a estar viendo que no hay una lógica dentro de la narrativa. Y, por ejemplo, en algunos contextos, principalmente con juzgadores, me han hecho esta referencia, ¿no? De decir, es que cómo creemos y cómo podemos validar que este testimonio es real cuando no hay una lógica secuencial y una lógica coherente de los hechos. A nivel cognitivo, esta es una estrategia de afrontamiento ante el evento traumático. Si ustedes se dan cuenta, esto no resultó, no es un evento. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Al finalizar vamos a resolver dudas
y sus aportaciones, por favor. Como les decía, aquí obviamente esto no es un evento traumático, pero vamos a verlo de la misma manera, en el sentido de que... ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Gracias. Vamos a estar teniendo, por ejemplo, en estos casos en particular y en cualquier evento que justamente resulte traumático, vamos a estar notando que no solamente nos vamos a basar en sí tiene que ser complementario el análisis, ¿no? Porque puede ser que no haya apenamiento emocional, es decir, que esta persona no muestre sus emociones. También tenemos ahí esta idea del cómo tratamos y definimos a las víctimas. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque sí hay que tener todos estos elementos teóricos y metodológicos para justamente tener elementos suficientes para poder hacer un análisis con bases científicas, ¿no? Entonces, es poder identificar y saber que dependiendo del análisis que yo esté haciendo, el contexto en donde yo lo estoy haciendo es muy importante, ¿no? Cómo fueron los hechos y cómo se pudieron identificar. Porque obviamente si yo estoy escuchando que la persona tiene esta parte como muy estructurada, tengo que saber también de perfilación criminal, de perfilación victimal, decir que sí, por eso les decía, esta parte de la detección de mentiras es complementaria. Entonces, con esta actividad me gustaría que me dijeran qué es lo que identifican en el chat, por favor, para que no me prendan sus micrófonos, sino más bien aquí en el chat, qué es lo que ustedes identifican con esta actividad. Y entonces, algunos de los parámetros que vamos a estar identificando de la mentira, estos son todos los criterios de análisis que se incluyen para hacer, como les digo, este estudio a profundidad. Y el primero de ellos es la coherencia. Es decir, que esta narrativa, como lo veíamos ahorita con el ejemplo de Ariel y con esto que ustedes anotaron, la coherencia tiene que ver con la relación lógica entre dos cosas o entre las partes y elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Como vamos a volver a poner el ejemplo de Ariel. Está hablando del mismo lugar y está hablando de el cómo se sintieron sus papás y cómo se sintió él. Entonces hay una relación directa entre la emoción de los dos y están hablando de la misma situación. También tiene que ver la coherencia con la cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas y con lo que expresa. Y si tuviéramos que hacer una pregunta, sería, ¿qué piensa de quién hizo? Es más fácil contar una verdad que una mentira. Sí, claro, el estructurar una mentira, como vamos a irlo viendo, es aparte que es un desgaste cognitivo por esta parte de la construcción y de construcción de algo que no es verdad. Y el poder llevar esta cronología, estos elementos en la propia narrativa es un tanto difícil. Y el segundo elemento de análisis es la congruencia, que tiene que ver con la coherencia entre varias ideas, acciones o cosas. Vamos a suponer que en este momento yo me pongo a hablar de política y después de lo que comí ayer y de mi último viaje, no hay congruencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un elemento de congruencia en todo lo que digo porque estamos viendo todo sobre el tema de detección de mentiras. Entonces, el elemento de congruencia va en ese sentido, en la relación coherente entre varias ideas, acciones o cosas. Esto también tiene que ver con un elemento cognitivo, con la memoria, con la capacidad de análisis y de reflexión. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que tienen no solamente un coeficiente intelectual bajo, sino tienen deprivación cognitiva, es decir, tienen bajo nivel académico, tienen
literal condiciones, por ejemplo, como pobreza. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Que el lenguaje aparte es muy poco estructurado, van a estar ocupando la misma cantidad de palabras, inclusive algunas personas utilizan el insulto o la palabra antisonante porque no, a nivel cognitivo, no saben cómo sustituir esa palabra por otra y entonces caen en este tipo de frases o de palabras o de fonemas en sí. Entonces, la congruencia va en esta parte estructurada, obviamente a mayor nivel y capacidad de análisis, mayor estructuración en el discurso, que también tener esta parte como muy estructurada del discurso también nos habla de la detección de mentiras, ¿no? Si, por ejemplo, yo les digo, es que la queridísima y majestuosa y talentosa maestra Violeta que nos está dando este espacio, ¿sí se dan cuenta? O sea, también esta parte exagerada del lenguaje es sospecha de que esté estructurada, ¿no? Entonces, puedo solamente decir la estimada maestra Violeta y no ocupar tantas palabras para la misma lógica de la idea que quiero expresar, ¿no? Entonces, cuando vemos esta parte exagerada del lenguaje, puede que sea también empezar a identificar que es un parámetro de la mentira. Aquí, por ejemplo, algo que podemos estar utilizando como técnica sería, quiero que me relate paso a paso lo que sucedió, incluyéndolo de primero del inicio al final y después del final al inicio. Por ejemplo, con Ariel, que fue el que nos puso su ejemplo. Vamos a hacer la dinámica con él. ¿Quién me hizo favor de ponerle palomita en coherencia? Sí, ya vimos coherencia. Ariel, ¿me ayudas prendiendo tu micrófono, por favor? Ariel Monsalvo. Sí, adelante. Sí, quiero que me cuentes cómo fue el primer día que fuiste al kinder. Pues. No me lo leas, cuéntamelo. En esa ocasión, desde algún tiempo antes, me comentaron el hecho de que iba a ir al kinder. Pues recuerdo que muy entusiasmado, fui incluso con ellos a comprar libreta, lápiz y demás cuestiones. El día que llegué a la escuelita muy cercana a la casa de ustedes, pues ya iba con la idea de que iba a separarme de ellos, que era de las primeras veces que me separaba a mi preparación escolar. Pues la cuestión es de que la forma en que me recibió la maestra era una ancianita muy, muy amable, muy apapachona. Me recibió muy bien. El hecho de que me presentó con los demás niños que estábamos ahí en el salón, pues muy bien, todo fue muy agradable. Esos son los recuerdos que tengo. Ok, ahora quiero que lo hagas del final hacia el inicio. Que me cuentes la experiencia, pero ahora del final hacia el inicio. Durante la estancia que estuvimos en el salón, fue muy agradable. Antes de salir al recreo,
estuvimos haciendo algunos ejercicios en la libreta con el lápiz. Antes de ello nos presentaron a entre niños, cómo nos llamábamos, cómo llevábamos incluso nuestros alimentos de lunch. A la hora de haber llegado al salón, llevábamos nuestra libreta, tomamos asiento en los pupitres. La maestra nos fue a sentar a cada uno de los niños a los pupitres. Antes de ello nos recibió en la puerta de la escuelita y nos entregaron nuestros padres con ella. Ok. Muchísimas gracias, Ariel. ¿Cómo te sentiste primero? Pues muy contento, el hecho de tener la oportunidad de recordar hechos muy remotos de mi vida, pues me dio gusto. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir haciendo el análisis para que me ayudes apagando tu micrófono. ¿Qué es lo que identificamos? Si hubiera sido un literal, no hubiera podido hacer la segunda pauta, que es: ahora necesito que me lo cuentes del final hacia el inicio. La primera petición, paso a paso, lo que sucedió de manera libre. O sea, dejamos que nos platique lo que desee sobre la experiencia o la situación. La segunda instrucción que le damos, entonces, es que sea del final al inicio, después al revés, que es otra vez empezar desde el inicio y hacia el final. Después vamos del medio hacia adelante o del medio hacia atrás. Estos cambios que vamos haciendo, como ustedes se dieron cuenta, algunos elementos que identifico en la narrativa es que identifica a la maestra, alguna característica de ellas que dice nos recibió bien, y la maestra del grupo, y todo el tiempo la figura de los papás, y como lo dice, la escuelita. Entonces es un elemento reiterativo que resulta importante para la persona. Entonces es algo que, esas palabras claves que nos va a estar dando alguien que está diciendo la verdad, lo va a sustentar en toda la narrativa, no importando el orden en el que se cuente lo que sucedió. Otra estrategia en este sentido es empezar a hacer preguntas cuando la persona nos está contando. Entonces, en ese momento decir, ¿y cómo era esta persona que te recibió en la puerta? No le decimos la maestra, pero sí decimos cómo era, ¿no? Entonces, es empezar a hacer preguntas sobre esta información sesgada, o si ya identificamos que lo que nos está contando la persona es una mentira, entonces vamos a confrontar en esa parte de la mentira. Y también empezar a hacer preguntas sobre lo mismo que nos dijo, ¿no? O también podemos empezar a hacer reflejo, o sea, decirlo textual como la persona nos lo dijo. Como decir, ¿a qué te refieres cuando dices la escuelita? Entonces, cuando yo digo esto, Ariel evoca un recuerdo y lo dice de algo que sí existe dentro de sus recuerdos. El siguiente elemento es consistencia. Sí quedó claro congruencia. Si tienen alguna duda, vayan anotándola para en los minutos que vamos a tener de las dudas podamos identificarlas. Entonces, la consistencia tiene que ver con la cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. Esta parte de la narrativa que se sostiene, como les decía hace ratito, esta idea central está esperando, y entonces tiene que ver con el mantener
la narración de los hechos con algunas variantes que no afecten en esencia lo que contamos. Cuando Ariel lo cuenta del final hacia el inicio,